De repente, hace 15, 20 días atrás, 30 ballenas encalladas allí en la zona de Península de Valdés. Nadie se explicaba, podría ser un fenómeno hasta que a veces se ha intentado descifrar, ¿no? Un suicidio colectivo. Ha pasado en otras ocasiones. Lo cierto es que estas ballenas, la franca austral, que es la ballena por excelencia, a ver, la que nos representa en los mares australes, en nuestra plataforma continental, estaban nadando sobre una marea roja, una marea contaminada. Entonces allí, después de todos los estudios que se hicieron, de necropsia y demás, bueno, lo que se supo es que estas ballenas habían estado nadando y sumergiéndose en marea roja, que es una marea muy contaminada. Obviamente es el exceso también a veces de sólidos y de líquidos y también de fluidos. En caso de material, por ejemplo, cuando esto... A ver, lo que yo tengo entendido, ¿no? A ver, cuando hay un material en descomposición en esas mareas rojas, eso produce lo que estas ballenas padecieron. Y otros tantos crustáceos que están en la Patagonia. Bueno, ahora lo vamos a desentrañar porque también lo que se señala es que son moluscos que en realidad se han intoxicado, claro, y que ese proceso de la contaminación de los moluscos, cuando llegan las ballenas y están en contacto, los comen, se intoxican y mueren. Así que va a ser importante también poder charlarlo con distintos protagonistas para saber por dónde, ¿no? Lo tenemos a Mariano Cirone, que está allí. Hola Mariano, ¿cómo te va? A ver si nos podés ayudar y, bueno, comprender qué pasó con las ballenas. Hola, buenas tardes. Hola Mariano. Sí, bueno, acá estamos para hablar de un tema poco feliz, lamentablemente. ¿Qué es la marea roja? Porque, bueno, hay diferentes... bueno, yo tenía entendido que cuando se contaminan, sí, los moluscos, los crustáceos, pero es también por un tema del hombre, el desecho del hombre, que viene la ballena, la come, por ejemplo, se come el producto, en este caso, bueno, el alimento, y allí cuando se contamina. ¿Es así o directamente es una enfermedad endémica dentro de lo que son los moluscos y los crustáceos allí? A ver, hay que aclarar algunas cosas. Primero, se le llama marea roja a lo que se denominan floraciones algales nocivas, que además no necesariamente son siempre rojas, pero reciben ese nombre porque en muchos casos estas microalgas sí son rojas y les dan esa tonalidad al mar. Estas microalgas suceden naturalmente en el mar y naturalmente producen toxinas, algo similar a lo que sucede, por ejemplo, con hongos venenosos, que por ahí es algo más familiar, ¿no es cierto? Sí. Todos sabemos que si comemos un hongo venenoso, pues podemos intoxicarnos e incluso morir. Acá sucede lo mismo, pero en este caso son algas. Estas algas se encuentran naturalmente en el mar y en ciertas condiciones, por ejemplo, cuando empiezan a aumentar las horas de luz, como ahora en la primavera, y aumenta la temperatura, y si hay suficientes nutrientes en el agua, estas algas se reproducen mucho, su concentración aumenta y por lo tanto la toxicidad de esas floraciones algales aumenta, y las ballenas están allí en Península Valdés en la época de cría, pero en la primavera también empiezan a alimentarse. Y ellas se alimentan en realidad de crustáceos pequeñitos que flotan en el mar, en este caso se llaman copépodos, también el krill es alimento de las ballenas, y al filtrar esos pequeños crustáceos también ingieren estas algas tóxicas. Entonces, en realidad, ellas se están intoxicando de manera indirecta porque junto con el agua que tiene el copépodo que ellas buscan como alimento, también ingresan las algas. Esto, este fenómeno que muy bien explicás, ¿se puede evitar o es parte del ecosistema y del equilibrio dentro de la naturaleza? O sea, que haya que lamentar estas muertes de ballenas. Un poco de las dos cosas de lo que estás diciendo. Por una parte, son procesos naturales que son muchas veces impredecibles e inevitables, porque simplemente son algas que están en el mar y cumplen sus ciclos de vida naturales y normales. Pero hay bastante evidencia que indica que en las últimas décadas, debido al calentamiento global y también en algunos sitios por la eutroficación del mar, que esto significa el aumento en la cantidad de materia orgánica que puede llegar al mar de distintas maneras, las algas se ven beneficiadas y entonces estas floraciones algales nocivas se están haciendo cada vez más frecuentes y también más intensas. Esto, como digo, es un fenómeno global, no solamente que se esté dando allí en Península Valdés. Entonces, hay un componente humano en la frecuencia y la intensidad de estas floraciones algales. Siempre está la mano humana, lamentablemente, con lo que pasa con los animales. Bueno, sí, hay cosas... Para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal, porque sabes que muchas veces también se hablaba de estos suicidios en masa, ¿no? Que habían aparecido en varias ocasiones en diferentes partes del mundo, ballenas muertas. Pero, bueno, lo que sucedió allí es significativo, son 30 ballenas. ¿Te acuerdas que fuimos contando? Primero eran 10, después 5, después aparecieron 10 más, y ustedes se vieron con digo yo, cementerio, ¿no? Y además un lugar donde la gente va a avistar ballenas. Mirá lo que es la paradoja, ¿no?
Tal cual. Bueno, sí, Península Valdés es un sitio magnífico realmente para hacer el avistaje y disfrutar de la compañía de estos animales hermosos. En este caso, vos mencionás casos de lo que se menciona a veces como suicidios. Esos son varamientos en masa que se dan en otras especies, como por ejemplo en las ballenas piloto, que son más emparentadas con los delfines, digamos, y que viven en grupos familiares grandes y a veces mueren todos los individuos juntos por alguna causa que pueden ser diversos motivos. En este caso es otra la razón, y estamos hablando, bueno, sí, de 30 ballenas, que es un número alto porque nunca habíamos registrado esta cantidad de ballenas adultas y juveniles muertas en una temporada, pero tengamos en cuenta que la población actualmente la estimamos más o menos en 6.000 individuos. Entonces, claro, es una situación que nos preocupa, pero tampoco es una catástrofe para la población, siempre y cuando esto no se repita cada año, ¿no es cierto? Bien, ¿y ahora en qué situación están? A ver, ya la marea baja desapareció, la marea roja ya desapareció, se limpió esa zona, esa parte del mar, no encontraron otro tipo de residuos, tampoco animales muertos. Lo que se conoce como marea roja, como digo, como es un fenómeno natural, en este momento la cantidad de toxinas que se miden, estas toxinas frecuentemente, los organismos de gobierno están encargados de hacer esto justamente para prevenir intoxicaciones también con personas que puedan comer, por ejemplo, moluscos como cholgas, claro, mejillones que estén intoxicados. Entonces se hacen unos monitoreos frecuentes de estas toxinas. Y pasamos de niveles muy altos que había a principios de mes, a principios de octubre, esos niveles han ido bajando considerablemente. Claro. Entonces, por suerte, por ejemplo, en los últimos 10 días no ha habido ningún reporte nuevo. Bueno, menos mal. Las 30 de las que estamos hablando son muertas a fines de septiembre y principios de octubre. Mariano, ¿nos contás si hay algún tipo de programa en el cual uno pueda hacer alguna especie de adopción de ballenas? ¿Existe esto? Bueno, qué linda pregunta. Sí, ¿estás interesada por ahí en ser madre de una ballena? Sí, o madre, no sé si madre, espera un poquito fuerte. Te digo que... Bueno, madrina seguro. ¿Para que yo hijos no quise tener en la vida de chiquita? ¿No? Le pregunto. Ser madre de una ballena nunca me dijeron. Le pregunto, ¿querés un perro o no? Escuchar, no, los perros no. Hijos tampoco, bueno, porque trabajan mucho, los perros no se pueden ocupar. Ahora resulta que quieres ser madre de una ballena. No, yo sé que podría madrinar. Vos solita te metés en esas cosas. Vos solita, sí, mi querida. Bueno. Vos solita le preguntás acá a Mariana si podés adoptar una ballena. ¿Y cómo le vas a poner a la ballena, Marianita? ¿Puedo ser madre de una ballena? Entonces, ¿cómo? La respuesta es sí, la respuesta es sí, por suerte. Bueno, sí. Nosotros en el Instituto de Conservación de Ballenas tenemos un programa de adopción de ballenas que es, por supuesto, una adopción simbólica de algunas de las ballenas que hemos elegido de nuestro catálogo. Conocemos más de 4.000 individuos y en algunos casos las conocemos a algunas de ellas desde hace más de 50 años. Y algunas de estas ballenas que están en adopción son, por ejemplo, Mochita, que es mi ballena favorita en la población, Mariano. Luminosa, Tempranera y otras que tienen biografías muy interesantes. ¿Cuál es tu favorita? ¿Sí? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cómo se llama? Que le perdimos el nombre. Mañosa, Tempranera. Se llama Mochita. Yo le di ese nombre. ¿Porque tiene alguna manchita? No, Mochita porque tiene la cola mocha, porque le falta la punta derecha de la cola. Y bueno, la conocí cuando era bebé. Y está allí, nacida, y te reconoce y te dice, acá estoy Mariano y todo, te mueve la mochita, porque viste que, no sé. Yo tengo la esperanza de que ni sepan que existo. La verdad que a mí me gusta mirar las ballenas desde la costa sin que sepan que estoy allí siquiera. Perdón, es cierto que son... Yo no fui a Valdés a avistar ballenas, o no, creo que sí, no me acuerdo, pero es cierto que son muy curiosas, que se acercan allí a los botes y a la gente cuando llega allí a avistarlas. Sí, las ballenas francas tienen estos comportamientos realmente, sí, como vos decís, muy curiosos. Particularmente las crías, justamente las crías recién nacidas y también los animales juveniles, a los que les gusta jugar. Así como cualquier persona que tiene perros en su casa o gatos y saben que los perritos y los gatitos también muchas veces son juguetones, las crías de ballenas francas hacen lo mismo, solamente que acá el bebito tiene 6 metros de largo o 7. Mira vos, el que quiere adoptar a Mariana. ¿Tenés una pileta para traértelo ahí a Mochito? Dale, a Mochito. No, a Mochita la dejó en libertad, no en cautiverio, de ninguna manera. Se adopta con amor y en libertad. Mariano, un placer conocerte, gracias. Bueno, igualmente, gracias a ustedes. Saludos los invito a formar parte de esta familia ballenera. Saludos a Mochita, a Tempranera, a todas ellas. Claro, viste, me encantan los nombres de esas ballenas. Bueno, acá estamos. Ay.